Estoy convencido de que el precio máximo histórico de XRP será superado en este bull run y pronto veremos un nuevo récord. ¿Llegará XRP a los $13.08 como menciona Dark Defender? No lo sé, pero exploremos juntos las posibilidades que tiene XRP. Todos nos sorprendimos al ver cómo Bitcoin despegó tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El impulso fue tan fuerte que rompió su máximo histórico, superando todas las resistencias con un impresionante aumento del 39% en solo 7 días, alcanzando un nuevo máximo de $93.434. Miren, la dominancia de Bitcoin subió hasta el 59%, lo que abrió la puerta para que las altcoins también brillaran. Las primeras en despegar fueron ADA y Dogecoin, que se dispararon más del doble, incluso casi triplicándose. Tenían sus razones. Ahora es el turno de XRP, pero ¿por qué han subido tanto Bitcoin y las altcoins? ¿Hasta dónde podrían llegar? La respuesta es clara. Han elegido a un presidente que aspira a convertir a su país en la capital cripto del mundo y además se unió a 262 congresistas pro cripto que han sido electos. Todo eso alineado para que veamos a Estados Unidos como un líder en el mundo cripto en un futuro cercano. Aquí es donde comienza la aventura. Trump ha anunciado que habrá impuestos cero para las ganancias generadas por tokens creados dentro de los Estados Unidos. Además, si las empresas cripto se trasladan a Norteamérica, también podrán beneficiarse de esta ventaja. Es una gran oportunidad tener tokens made in USA o hechos en Estados Unidos sin impuestos. El segundo paso y el primer anuncio de Trump hace meses es despedir a Gary Gensler. Eso lo anunció en el Bitcoin Conference del 2024 hace 3 meses más o menos. Sabemos que este no es un proceso fácil, pero Gensler ya ha dado su discurso de despedida, o por lo menos eso espero, y espero que esta semana anuncie su retiro. Además, Justin Sun ya le ha ofrecido un nuevo trabajo en la red Ton, lo que podría facilitar su salida. Después de estas noticias, el precio de Bitcoin subió rápidamente, pero de repente se detuvo y experimentó un ligero retroceso. Esta corrección podría haber sido mayor si no fuera por lo que descubrí esta mañana. ¿Quieres saber qué encontré? Esa es una oportunidad que no puedes dejar de pasar para entender el estado del mercado y el sentimiento para lo que queda del 2024 y el resto del 2025. Si no analizas bien esta información, podrías perder la oportunidad de ganar millones en este bull run. Pero recuerda que no estoy ofreciendo asesoría financiera. Me di cuenta que los ETFs comenzaron a tener flujos negativos justo cuando el retail vendía sus bitcoins. Esto ocurrió el jueves y el viernes, después del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos. Powell indicó que la economía no está enviando ninguna señal de que tengamos que apresurarnos a bajar los tipos. La fortaleza que observamos actualmente en la economía nos permite enfocar nuestras decisiones con cautela. El dato de incremento de precios publicado el miércoles fue de 0,2%, alineándose con las expectativas de los analistas. Esto ha reducido la posibilidad de una reducción de tasas, bajando las probabilidades de un recorte al 62% desde el 83% del día anterior. Como resultado, los inversores en renta fija y renta variable comenzaron a liquidar sus posiciones, ajustando así sus proyecciones a un costo más elevado de los recursos para el 2025. Antes, muchos estaban seguros de un recorte este diciembre y hasta 3 recortes durante el 2025, lo que habría llevado a una política monetaria más expansiva con tasas de repo por debajo del 4%. Los ETF de Bitcoin y Ethereum también se unieron a la tendencia de ventas. En la gráfica de CoinGlass se puede observar flujos negativos en los ETF de Bitcoin a pesar de las fuertes entradas de días anteriores. Y no son los únicos que están vendiendo. Las empresas mineras que han esperado años para alcanzar estos precios también están aprovechando la oportunidad. Después de haber estado en pérdidas con precios anteriores, ahora pueden vender para cubrir sus necesidades de liquidez. Sin embargo, es curioso que a pesar de estas fuertes ventas que parecían ser tomas de utilidades, el precio no caía. Hay una fuerza apuesta que está manteniendo los precios, así que decidí investigar un poco más. Aquí está lo que encontré. Mientras algunos venden, como lo que ya acabé de nombrar, hay ballenas y tiburones comprando, sosteniendo el precio porque saben lo que hacen y lo que se avecina.
Entre estas ballenas están nada más y nada menos que Michael Saylor y su empresa MicroStrategy. Él menciona que necesita más puntos verdes en su gráfica, es decir, más compras. Recuerden que planea invertir otros $40,000 millones en los próximos 3 años. Esto es confianza en Bitcoin. Estás en un barco, el barco se está hundiendo, hay 10 botes frente a ti. Estás en un barco, el barco se está hundiendo, hay 10 botes frente a ti. Uno de los botes no tiene un agujero. ¿Vas a poner un niño en cada uno de los 9 botes? ¿O vas a poner a todos en el bote que no tiene el agujero? Así que llegas a ese nivel de convicción que es embriagador, por cierto. No es convicción, solo es pensamiento racional para ti mismo. Pero cuando te comprometes por completo con algo, diría que eso requiere convicción. ¿Cuántas sillas estás usando ahora mismo? ¿Estás comprometido con la silla? Comprometido con la silla. Estás usando un micrófono, parece aterrador. ¿Por qué no diversificas? ¿Por qué no usas 10 micrófonos? Es una herramienta. Es solo pensar racionalmente. Tu elección es: ¿quieres tener $1,000 millones en propiedades en Zimbabue o Corea del Norte? ¿Quieres tener $1,000 millones en propiedades en Los Ángeles? ¿Quieres tener $1,000 millones en oro en una bóveda? ¿Quieres tener $1,000 millones en acciones de una empresa china sujeta al gobierno chino? ¿Quieres tener $1,000 millones en Bitcoin? Una vez que entiendes el dinero, entiendes que Bitcoin es dinero diseñado y está diseñado sin defectos. A la vez que se mantienen los precios de Bitcoin, los Bitcoins están saliendo de los exchanges. Eso es otro tema importantísimo. Los compradores están retirando sus tokens a billeteras frías para custodiar a largo plazo. Esto muestra una mayor acumulación por parte de los criptomaxis, que saben esperar con paciencia un impulso más fuerte y que aún no han visto el final de la subida. En la gráfica de CryptoQuant se puede observar estas dos tendencias: precio al alza y exchanges bajando sus tendencias. No solamente es un movimiento de Bitcoin, XRP también está en la jugada. XRP no solo se mantuvo, sino que tuvo un fuerte ascenso el viernes y el sábado. Brian Ku nos presenta un análisis gráfico del portal de Sentiment. XRP ha superado un máximo de 3 años, alcanzando $1,2679 por token en el portal de Binance, por primera vez desde el 11 de noviembre del 2021. Este repunte se debe a las carteras clave de ballenas y tiburones que poseen entre 1 y 100 millones de tokens. Este grupo ha acumulado colectivamente 453.3 millones de tokens más, por valor de $526 millones, solo en la última semana. Mientras tanto, las monedas que están recibiendo provienen principalmente de comerciantes minoristas que intentan deshacerse de sus monedas en cualquier pequeño repunte de XRP, o sea, tomando utilidades cuando apenas sube un poquito el precio. Las carteras con menos de 1 millón de XRP se han deshecho colectivamente de 75.7 millones de tokens por valor de $87.9 millones durante esta última semana. Históricamente, cualquier criptomoneda tiende a ver un crecimiento positivo en su capitalización de mercado cuando sus principales interesados aumentan sus tenencias y confianza, mientras que el FOD minorista alimenta aún más este crecimiento. Este ha sido el escenario exacto en el que se ha desenvuelto XRP, ahora el activo de capitalización de mercado número 6 del mercado. La subida de precios llevó a XRP a una impresionante capitalización de mercado de $63.59 mil millones. También quiero mencionar un movimiento inusual, como todo lo que ha estado sucediendo en estas semanas. Normalmente, XRP sube al mismo ritmo cuando observa una fuerte reducción en la dominancia de Bitcoin. Déjenme explicar esto. Sabemos que Bitcoin es la moneda de referencia y la que primero recoge el impulso de los inversores. Normalmente, su dominancia aumenta y cuando es suficientemente alta, genera confianza en los inversionistas que buscan alternativas entre los criptos. En ciclos anteriores, Ethereum ha sido la segunda en subir muy fuerte, seguida por las altcoins. Esto lleva a un equilibrio en los porcentajes. En ocasiones anteriores, el precio de XRP subía cuando la dominancia de Bitcoin caía fuertemente. Es como si reemplazaran esos precios, pero esta vez la dominancia está en aumento. A mitad de semana, Brad Garlinghouse volvió a aparecer en Fox, respondiendo preguntas sobre la evolución del precio. Escuchemos. La empresa de pagos blockchain Ripple, usando XRP para transacciones, saltó drásticamente desde la noche de las elecciones.
y vio grandes aumentos a principios de esta semana por la especulación de que su CEO tuvo una reunión con el presidente electo tras su victoria y la especulación de que el jefe anticripto de la SEC, Gary Gensler, podría anunciar pronto su renuncia, de la cual acabamos de hablar con el exdirector de la SEC, Norm Champ, CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Está aquí en una exclusiva de Fox Business en el estudio para discutir todo esto. Bien, un aumento del 70% desde el día de las elecciones. Déjame adivinar, eres fan de Donald Trump, al menos de una presidencia mientras supervisa un mundo cripto al que es muy receptivo. Por supuesto, ¿qué diferencia hacen 10 días? Durante años en los Estados Unidos hemos tenido un ataque a la industria cripto. Ha sido una guerra. Y finalmente, creo que tenemos un presidente cripto. La industria cripto ha abrazado a Trump. Trump ha abrazado a la industria cripto. Realmente lo ha hecho. Creo que es muy genuino. Y creo que ve la oportunidad, ve la innovación, ve el emprendimiento. Y mira, estoy muy emocionado por lo que depara el futuro. Señalaré que estabas diciendo que XRP ha subido más del 70%. Desde el día de las elecciones, los activos cripto de mejor rendimiento son todas empresas o tecnologías de EEUU. Esto no debería ser una sorpresa. La SEC de Estados Unidos ha estado manipulando y presionando a estas empresas y tecnologías de EEUU. Y ahora que la presión se ha levantado, explotan hacia arriba. No deberíamos sorprendernos por eso. Entonces, ¿desde cuándo es que todo es de EU? Desde las elecciones. Está bien, desde el día de las elecciones, eso realmente tiene sentido. Así es, puedes cuantificarlo. ¿Cuál ha sido la guerra de Gary Gensler contra las criptomonedas? Puedes ponerle una cantidad. Pasamos de 2.2 billones de dólares a básicamente 3 billones de dólares. Así que esto fue un desbloqueo de 800,000 millones de dólares, solo porque ahora vamos a tener actores racionales que actúan legalmente. Como bien sabes, los estados ahora incluso han participado en demandar a la SEC y decir no están actuando legalmente y haciendo cumplir las leyes. Tengo que preguntarte, el precio de XRP a principios de esta semana tuvo un espasmo. Saltó alrededor del 10% después de que te gustara un tuit que sugería que podrías haberte reunido con el presidente electo Donald Trump. ¿Hay alguna verdad en esos rumores? Creo que como muchos de tus invitados hoy, no voy a comentar sobre demasiados detalles aquí. Así hemos visto todo alinearse para un incremento más allá del $30 que mencionó Dark Defender en el análisis que hice la semana pasada. Si creen en este impulso y quieren comprar XRP, los invito a usar la plataforma de trading BingX, que ha comenzado a apoyarme en este canal. Es súper chévere. Su sistema de copy trading es fenomenal, me encanta. Al crear una cuenta recibirán increíbles premios al cumplir diversas tareas. Y les dejo en la descripción de este video el link para conectarse. Y aquí viene lo más emocionante. En el análisis que vimos hace unos días de Grad Crypto, él mencionó dos niveles importantes. El primero fue el $10 y el segundo los $13. ¿Es factible? ¿Por qué no? Me da un poco de miedo anunciar, pero podría ser. Y Dark Defender también lo respalda con ese valor de $13.085, aunque hay varios niveles previos antes de ese gran nivel de los $13. Vamos a analizar un post de hace un año de Grad Crypto que se llamó Kaboom. Esperen y lo vemos. Miren, está confirmado, la capitalización de mercado será de 1.83 trillones de dólares para XRP. Kaboom y lo que viene. La capitalización de mercado de XRP está cerrando por encima del Fibonacci 0,702, que es de 51.35 billones, y ha alcanzado el Fibonacci 0,786 de 60,06 billones. También está rompiendo a través de una línea de tendencia ascendente de varios años que se remonta al 2017. Está súper bullish XRP. Si esta vela mensual cierra por encima del Fibonacci de 0,786, podríamos ver una capitalización de mercado confirmada de 283.42 billones, o sea, llegar al Fibonacci 1,618. A continuación, para XRP. Calculemos la capitalización de mercado y cuál podría ser el precio de XRP con una oferta en circulación de 57,000 millones de XRP en función de los niveles de Fibonacci y los posibles objetivos de precio. El primer nivel de Fibonacci capitalización de mercado XRP precio sería el Fibonacci 1,618, que daría un valor de mercado de 283.42 billones y llevaría el token a 4,96.
El Fibonacci 2 llevaría la capitalización de mercado a 577 mil millones de dólares. El Fibonacci 2 llevaría la capitalización de mercado de XRP a 577.86 billones, lo que daría un precio por token de 10,13 dólares. El siguiente nivel sería Fibonacci 2.272, que llevaría el mercado de XRP a 959.66 billones y al token a 16.83 dólares. El siguiente nivel sería el de Fibonacci 2,618, lo cual llevaría al precio de todo XRP a 1.83 trillones, lo que daría un precio de mercado de 32,11 dólares. Por favor, elija muy bien sus objetivos de venta. Recuerden, no se quede para siempre. Si retira su inversión inicial, estará jugando con el dinero de la casa o con el house money. También puedes considerar el dollar cost average o la venta porcentual. Simplemente gana dinero. Ese es el mensaje que nos deja el Crack Crypto en su Twitter. Es un mensaje del año pasado. Fíjense esto. Miren, el nivel de 13 dólares se encuentra por encima del Fibonacci 2. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, es importante tener en cuenta las alertas de varios analistas. Se ha mencionado que Bitcoin podría experimentar una corrección hacia el final de noviembre, bajando a los 88 mil dólares o incluso por debajo, lo que podría también afectar a XRP y a las demás altcoins. Pero no te preocupes, eso no significa que este bull run haya terminado. Yo creo que veremos a Bitcoin retomar su impulso alcista en el mes de diciembre y de ahí para arriba hasta noviembre del 2025. Esto nos daría una excelente oportunidad para comprar a precios más bajos de los que tenemos ahorita y acumular con una perspectiva a largo plazo. Además, podrían considerar niveles para tomar utilidades parciales en el $40 o $88, que también lo hemos visto en los diferentes análisis de estos dos grandes analistas. Después de tanto análisis, me gustaría invitarlos a refrescar su memoria sobre lo que es Bitcoin y su origen. Hice un video hace unos días con información clara sobre la evolución de Bitcoin por si ustedes desean revisar. No olviden darle like al video, suscribirse al canal, hay muchos que me ven y no están suscritos. Cuídense y tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Chao.